Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Pues bueno, a final de cuentas, hoy toca de nuevo otra entrevista. Y hoy, ¿qué creen? Estoy súper contento porque tengo una súper invitada, personalidad que de verdad para mí me merece mucha admiración. Es una mujer que la verdad, luchadora, le gusta, se apasiona, le gusta hacer todo lo que hace y nada más y nada menos porque fíjense, ella es ingeniero en sistemas computacionales y aparte tiene su maestría en gestión y valoración urbana. Lo que le super apasiona bastante es la parte ambientalista. Ella es Claudia Brown, le damos la bienvenida, estamos muy contentos de que esté aquí. Un super aplauso. Muchas gracias, Luca. Gracias por la invitación. Y pues es un gusto estar aquí contigo. Y siempre he considerado que un espacio donde se puede compartir con la demás gente información, algo que impacte social, ambientalmente, económicamente en las familias, pues es algo que suma y todo en lo que pueda yo sumar, de verdad agradezco mucho que me inviten, que me invites tú y pues veamos cómo avanza aquí la... ¿Qué hacemos? ¿Tú cómo te describirías en 3 palabras, Claudia? En 3 palabras, yo creo que sería feliz, soñadora y ser. Que mi admiración por ella parte desde por allá algún problema que tuvimos en las redes sociales cuando fue lo de la pandemia y empezó todo este rollo de poderse comunicar por otros medios. Ahí tuvimos la oportunidad de platicar y estar pues tras bambalinas apoyándole en un programa donde ella nos hablaba acerca de los pros, los contras, la contaminación, estadísticas, por qué están sucediendo cosas en Tehuacán. Era de verdad un canal muy muy bueno, muy ¿cómo se decía? Pues te llenaba de información, te daba toda la información que de repente nadie te puede dar, ¿no? Tú preguntas, bueno, ¿y por qué se secó tal largo, no? Y ya Claudia nos daba la respuesta, pues es que resulta que es por esto y esto y esto, ¿no? Y de alguna manera ella es una persona que si le hablas del ambiente y si le dices tenemos que ir a sembrar árboles, ella es la primera que va adelante. ¿Cómo fue que empezaron tus inicios en esta actividad, Claudia? Mira, Vika, pues básicamente yo siento que la vida te va llevando poco a poco por los caminos adecuados y siempre he pensado que los planes de Dios son perfectos y son mejores que los nuestros. Entonces, aunque desde muy chica me llamó mucho la atención, me gustaba leer periódicos de mi papá, todavía me acuerdo, un periódico que algunos conocerán aquí en Tehuacán que se llamaba La Escoba, y ahí hablaban acerca de que el lugar que se dedicaba a mejorar la ciudad era un ayuntamiento, ¿no? El gobierno municipal, y que ese gobierno municipal era quien gestionaba la obra pública, hacía que llegara la luz a los hogares, que llegara el agua, que llegara los servicios de infraestructura, equipamiento. Y en ese entonces yo a lo mejor tendría unos 11 años, 12 años, algo así, y decía, a mí me gustaría algún día trabajar en ese lugar porque yo quiero vivir en una ciudad bonita, ¿no? Una ciudad en la que yo pueda sumar. Pero bueno, eso fue cuando yo era niña. Todavía recuerdo que en ese entonces en esos periódicos escribían mucho acerca de poesía, acerca de pintores. Era muy social y compartían mucho este tipo de información que actualmente no la encuentras casi en un periódico, ¿no? O sea, hablan de otro tipo de cosas, pero no de temas que en realidad sumen, siento yo a veces, no todos, pero como que nos hace falta más fortalecer ese aspecto social, cultural, el arte. Por eso es que mi página se llama Claudia Brown Arte y Cultura, porque solamente valorando y valorando la naturaleza, el arte, la cultura, podemos lograr algo. Y la sociedad suma y ayuda mucho en ello. Entonces, en ese entonces que yo quería trabajar en el gobierno, me acuerdo, y bueno, me gustaba mucho leer los poemas que venían en esos periódicos, ver las fotografías,
y saber que en algún momento tal vez podría yo llegar a trabajar en ello. Sin embargo, te digo, la vida te va llevando, estudié ingeniería en sistemas computacionales, y en determinado momento se me dio la oportunidad de trabajar para el gobierno, y es cuando entro en el 2005 al ayuntamiento en el área de información geográfica como coordinadora, y empiezo a trabajar sobre la cartografía. Y te digo, la vida te va llevando y una cosa te lleva a otra, porque empecé trabajando con la cartografía para trazar todo el municipio, sus manzanas, colonias, fraccionamientos, infraestructura, etcétera. Poco a poco, con lo que se tenía, apenas empezaban aquí en México a lo mejor a tomar auge los sistemas de información geográfica. Les hice su primer sistema en el ayuntamiento, porque todo lo hacían a mano, y ya dije, no, pues soy ingeniero en sistemas, vamos a hacer un sistema. Entonces, todo lo que pueda sumar voy haciendo. Y fue que empecé a trabajar en el gobierno, pero una cosa te va llevando a otra. De repente veía en los programas de desarrollo urbano un crecimiento desordenado de la ciudad, unas finanzas que no permitían el avance de la ciudad. Pero después de trabajar 11 años dije, no, como que no siento que se avance mucho. Digo, 11 años y mi sueño de ver una ciudad mejor, pues todavía no lo veo que se logre. Entonces empecé tuve la oportunidad de trabajar en el sistema de información geográfica del agua de los Zapatos, y ya ahí conocí el acuífero. Cada que entro a algo me gusta conocerlo, me gusta explorarlo y me gusta investigar y tener el conocimiento de lo más que se pueda. Entonces empiezo a actualizar el sistema de información geográfica del agua con toda la infraestructura, tuberías, acuífero, el abatimiento de agua, los colectores pluviales, etcétera. Entonces conozco un poco más de la ciudad, pero de repente veo que lo que nos hace falta, y es el principio de la vida en el planeta, de la cadena alimenticia, el primer eslabón son las plantas. Eso lo vemos desde que estamos en la escuela, en el kinder, ¿no? Y al darme cuenta que nuestra solución está en cuidar el medio ambiente, en que desafortunadamente el ser humano ha corrompido este equilibrio que hay en la naturaleza con nuestras actividades industriales, actividades antropogénicas que van creando ese desequilibrio, y es por ello que posterior a eso digo, no, tengo que hacer algo, y al momento de saber si sabemos o conocemos alguna problemática, siempre considero que es importante ser parte de la solución. Entonces, en querer ser parte de la solución, y por azares de destino igual, la organización con la que estuvimos trabajando en restauración ambiental de microcuencas me invita a colaborar con ellos, y ya entonces empiezo a participar con ellos y me incluyo, pero para ayudar a Tehuacán. Aunque esta organización trabaja en restauración ambiental en varios lugares de la República, áreas naturales protegidas, pues más que nada me integro a ello para Tehuacán. Desafortunadamente hay muchas personas que son grandiosas, que van a cumplir sus sueños fuera de Tehuacán, y lo logran, y logran sobresalir, y logran ser exitosos, y logran mejorar el lugar al que llegan. Pero yo todavía no quiero rendirme y quiero que sea aquí en Tehuacán. Entonces de aquí pues no me voy y quisiera que se lograra algo. Entonces es que me integro a eso y inicio con la restauración ambiental y a empezar a dar pláticas. Y esto nuevo que se me presenta en la vida, entonces empiezo a trabajar en ir a dar también pláticas acerca del cuidado ambiental, en unirme, ¿no?, con ustedes en esta participación en vivo, en preparar material como lo habíamos cada 8 días, ¿no?, para que estuviera listo, investigar, porque sí me gusta mucho investigar. Lo que no se puede medir no se puede gestionar. Entonces si desconocemos las estadísticas y datos, es muy difícil que nos demos cuenta de la necesidad de modificar nuestros hábitos para el bien común. Entonces es por esa razón por la que investigo y empiezo a dar las pláticas, empiezo a visitar escuelas, a crear conciencia sobre el impacto que tiene nuestra gestión de tanto los residuos como el agua, como los recursos naturales, el uso que tenemos de los recursos naturales. Y eso es lo que me va llevando así poco a poco a esto, y
Y bueno, siempre, y sí lo recalco mucho y tú lo sabes, siempre con el apoyo de mi familia, de mis hijas, de mi esposo, ellos siempre están conmigo y es más, vamos a dar una plática y de repente si estamos hablando de vermicomposta, ¿no? El lombricomposta, cuando veo ya a mi hija, la chica, ya también les está explicando cómo se tiene que cuidar la lombricomposta, cómo tenemos composta para las heces de los perritos, tenemos lombricomposta, composta para desperdicio de comida, separamos los residuos y toda la gestión que hacemos porque al final cada quien se tiene que hacer responsable de sus propios residuos y es posible en verdad lograr grandes cambios si nos lo proponemos, porque siempre he pensado así, si nosotros queremos hacer algo, siempre vamos a encontrar las formas de lograrlo, pero si en realidad no estamos dispuestos siempre se va a encontrar un pretexto. Sí, siempre pasa así. Y de alguna manera ahorita que estuviste en el municipio y empezaste a saber problemáticas, cuando empezaste a crear esta cartografía, de alguna manera pues sí, ese fue uno de tus retos, ¿no? Crear esta cartografía, pero de ahí vino un reto más que nació, ¿no? A partir de allí ya fue que empezaste a involucrarte más, ¿no? Sí, porque mira, mucho de mi trabajo había sido más de escritorio, de estar en una computadora, de estar investigando, de estar generando nuevos datos. Siempre me gusta medir todo lo que no se puede medir, no se puede gestionar. Entonces, medir todo lo que hacemos, lo que tenemos y si vamos mejorando, qué tantas mejoras tenemos, ponerme retos, ponerme metas. Y en la casa igual, en la casa pues siempre pesamos la basura, cuánta basura se genera, medimos el agua, cuánta agua utilizamos, si mejoramos nuestra gestión del agua, nuestro uso, qué tanto podemos disminuir el malgastar agua, el desperdiciarla. Y te digo, poco a poco me va llevando a ir creando nuevas cosas y llegar a más gente, y eso me gusta. Y el que me invites a esto es saber que voy a llegar con por lo menos una o dos personas que lo logremos, ya es un avance. No es necesario, no es necesario querer llegar a tanto. Desafortunadamente lo bueno cuesta, y el modificar nuestros hábitos para mejorar nuestra calidad de vida, nuestro ambiente, cuesta también. Es difícil, más no imposible. Y lo digo porque, por ejemplo, en el caso de la separación de residuos, se les recomienda, por ejemplo, empezar a separar 1 o 2 residuos, porque si te propones a separar gran cantidad, o como en Japón 30, 40 tipos de residuos que ya tienen para separar, es muy difícil y la gente entonces se desespera y tira la toalla y dice, no, yo no soy para esto. Y la idea es que vaya siendo progresivo, pero para que se logre. Entonces en este progresivo empiezas con 1 o 2 y poco a poco, cuando te das cuenta, ya separas casi todo lo que tienes. Y es ir generando hábitos, ¿no? Como dices tú, o sea, ya lo acaba de mencionar Claudia, no quieran ustedes hacer una clasificación de basura y empezar a hacer gastos que de repente se vuelven innecesarios porque no has aprendido desde el principio por poquito, ¿no? Así es. 1, 2. Por decir, ¿tú qué recomendarías para empezar a reciclar? Pues yo lo que les recomiendo para empezar a separar es que empiecen con 2 tipos. Los más comunes o los que más se generan en cada hogar, pues son el PET y el papel. Son los que más, entonces podrían empezar por ellos. Y es importante saber que, por ejemplo, 6 de cada 10 kilos de basura son residuos orgánicos, y residuos que podrían ser reintegrados nuevamente a los suelos por medio de composta, vermicomposta, compostas especiales, o incluso hacerlos llegar a gente que lo necesita, porque hay alimentos que son todavía aptos para el ser humano, aptos para consumo, que van a dar a tiraderos, y que una vez mezclados, entonces es cuando se convierten en basura, y una vez mezclados empiezan a generar gases dañinos para el medio ambiente. Entonces, si los separamos, evitamos que se generen estos gases. Y si 6 de cada 10 kilos son residuos orgánicos, ya tenemos un avance. O sea, si 6 kilos ya los gestionamos, y como por ejemplo ahorita lo que propone, lo tengo que mencionar porque el gobernador está proponiendo instalar una planta de tratamiento de los residuos en Tehuacán. Y una planta de tratamiento de residuos es como un sistema de gestión integral de residuos, que es muy diferente a una planta de no sé, como la... ¿Una tratadora de aguas? No, la de la basura, ¿cómo se llama?
relleno sanitario es muy diferente a un relleno donde sanitario. llegan, botan la basura y ahí sí, se es hacen muy bolas. diferente. Esto no daña a los mantos acuíferos, no, porque no va a dar al suelo, sino es tratamiento, es separarla, es reintegrarla a un nuevo ciclo económico, ¿no? Okay. De todos los residuos. Entonces, esto sería un súper gran avance el tener esa planta de tratamiento, porque entonces ya se va gestionando esos residuos. Le digo, si son 3 de cada 10 son residuos que se pueden separar. Bueno, pero de esos son 6 de cada 10 los orgánicos, que pueden reintegrarse con vermicomposta, con una composta. 3 y medio más o menos los que se pueden separar como papel, PET, latas, etc. Y solamente una pequeña cantidad es la que en realidad es basura que no se puede gestionar. Oye, sí es cierto, en algún momento que tú platicabas en aquellos programas y que bueno, me ha estado tocando ver información, es increíble que cuando tú haces una selección de basura, bueno, entre comillas, porque a final de cuentas son reutilizables, el material reutilizable que separas de lo que definitivamente ya no sirve, eso que ya no sirve se vuelve muy mínimo. Sí, es muy poco. En verdad, o sea, más o menos en México cada persona genera 1 kilo de basura al día, y eso es poco, porque a veces llegan a generar hasta 2, pero supongamos que es 1. Una familia promedio como la mía, que somos 4 integrantes, generaría 120 kilos de basura al mes. Nosotros generamos a lo más 1,5 kilos. ¿Por qué? Porque todos lo separamos. Y luego al final esa basura que generamos, que es muy poca, le llamamos Operación Wally. Lo que hacemos es compactarla. Entonces la compactamos en cajas de Tetra Pak, luego unimos 2 cajas y con eso queda como al vacío. Entonces eso que es basura no genera malos olores, no genera bichos, porque queda compactada al vacío al momento de unir las 2 cajas de Tetra Pak. Y más que nada de Tetra Pak, porque todavía tengo una hijita que parece becerrito y todavía toma mucha leche. No, los niños. Y en Tehuacán no aceptan en los centros de reciclaje todavía el Tetra Pak. Entonces, sí, bueno, pues hacemos eso con esas cajas. Lo que sí, y como te comento, o sea, es difícil cambiar los hábitos, porque el separar no nada más es separo, y podemos tener nuestros residuos 1 año en casa, porque antes de ponerlos en el contenedor los lavamos. Y muchos pensarán, bueno, gastas más agua lavarlos. No, para nada. Se gasta mucho más agua cuando utilizas un unicel o cuando la tiras sucia, porque entonces ahí sí genera bichos, genera malos olores, genera fauna nociva. Si la lavas previamente, la colocas en el contenedor, es fácil tenerla todo 1 año, y ya cuando juntas sea suficiente llevarla a un centro de reciclaje. Por eso te digo, cuando quieres hacer las cosas encuentras la forma de hacerlo, y ves que hay soluciones cercanas a ti, como por ejemplo los centros de reciclaje, como por ejemplo los colectivos que te reciben el Tetra Pak, que te reciben el vidrio, el aceite, las pilas, las pilas y ¿qué más reciben? El pincel, lo que normalmente no te reciben en el centro de reciclaje. Okay. Y el aceite, normalmente el aceite de casa puede ser reciclado y generar biogás con ese aceite. Entonces hay formas de que todo lo que nosotros generamos tenga un destino responsable, que es lo que debemos hacer. Incluso no se piensa mucho en eso, pero por ejemplo, el utilizar tu ropa el mayor tiempo posible estás ayudando a que también no se utilice tanta agua. La huella ecológica de cada producto que tenemos es realmente impactante, y cuando te pones a pensar en verdad cuántos árboles son los que utilizan para producir papel, cuánta agua se utiliza para producir papel, cuánta energía eléctrica. Al menos, por ejemplo, acá en Tehuacán, nada más para que llegue el agua a los hogares, mucha gente desconoce cómo llega. Nada más sabes que abres la llave y ya hay agua, pero no saben que hay cerca de 32 pozos de agua que tienen que abastecer a la ciudad. Más los clandestinos. Y esos pozos, para que el agua suba, porque bueno, son profundos. Y por ejemplo, cuando voy a dar plática a niños de kinder, les digo, a ver, ustedes más o menos miden 1 metro, hagan de cuenta que son, suponiendo que en cada salón haya 50 alumnos, son 2 salones, los niños de 2 salones uno sobre otro, porque los pozos más profundos en Tehuacán son de 200 metros de profundidad. Entonces, para extraer el agua y llegue a tu hogar, tienen que subirla por medio de bombas, lo cual
le genera al organismo más o menos un gasto de unos 3 millones de pesos mensuales, nada más para el gasto de agua, más aparte potabilizar el agua, aplicarle los productos que tengan que aplicarle, los químicos, para que llegue a los hogares lo más limpia que se pueda. Entonces, la gente desconoce que nuestra gran cisterna es ese gran acuífero, y ese acuífero abastece a 21 municipios de agua. Entre esos municipios, los que más consumen el agua de ese acuífero somos Tehuacán, Miahuatlán y Ajalpan. Pero nadie la recarga, entonces todo el tiempo estamos tomando el agua de ahí. Sabemos que en la casa no necesitamos de repente agua, no nos damos cuenta, porque en las casas normalmente hay cisternas, prenden la bomba, si no hay agua pues sube y nada más. No se dan cuenta que hay por tandeo y solamente 2 o 3 días a la semana cae agua, y esa agua pues al llenarse la cisterna y al prender la bomba aparentemente toda la semana tienen agua, pero eso no quiere decir que nuestro acuífero esté sano, porque todos extraemos pero nadie recarga, y la única forma de recargar el acuífero es por medio de obras de infiltración, por medio de árboles, porque los árboles, en especial los de Tehuacán, como el caso del mezquite, el mezquite es uno de los árboles más completos que hay en la biodiversidad, y que sus raíces alcanzan hasta los 70 metros de profundidad. Entonces, con esa profundidad que tienen las raíces es con la que logran recargar el acuífero. Y de hecho ya no se pueden cortar, ¿verdad? Pues ya no se debería, le ocurre querer meterle machete a un mezquite, olvídenlo, porque sí está penado ya. Sí, y lo ideal es que todo lo que se restaura, todo lo que se planta, sean plantas nativas para no romper con el equilibrio de los ecosistemas. Sí, cierto. Me acuerdo una vez que tuvimos un programa, tú platicaste acerca, es como se me quedó muy grabado, que no puedes traer plantas de un lugar, por decir, aquí es un contexto diferente al de la costa. Entonces tú te traes una planta de la costa acá, y hablábamos de esa parte que las plantas se unían, ¿no? Para evitar que creciera. Increíblemente, eso pasa en ese ecosistema y evitaban que se diera, pero si fuera al revés, generan un desequilibrio ecológico, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo puede haber árboles que requieran lo que aquí, por ejemplo en Tehuacán, tal vez 10 árboles de mezquite se proveen de nutrientes y de agua, lo absorbe solamente un árbol, entonces le está quitando la oportunidad al resto, que son nativos, de que cumplan su función, porque es por eso que hay muchos árboles que tú ves que sacan mucha raíz y que levantan las banquetas y esto, pero los árboles nativos, los de Tehuacán, los mezquites, el copal, que son árboles muy bonitos también y que tienen una floración hermosa, sus raíces van hacia abajo, y sus raíces no solamente, el árbol sabe que no va a obtener el agua de nadie, porque es un lugar muy árido en el cual llueve muy poco, saben que el agua solamente la van a obtener de un acuífero, y así al mismo tiempo que recargan el acuífero, también saben que lo primero que hace un árbol, por ejemplo, de este tipo, cuando lo plantas, es crecer hacia abajo, crecer la raíz, van buscando agua para sobrevivir. Una vez que encuentran agua, entonces empiezan a crecer arriba, por eso son de lento crecimiento. Y, por ejemplo, cuando se dan casos de deforestación, o en la deforestación se talan árboles de 30 años, de 40 años de edad. Cuando plantas un árbol tiene 2, 3 años de edad. Para que logre tener ese grosor del tronco y esa copa tan amplia que absorba el CO2, nos regrese oxígeno y cumpla su función en el ecosistema, tendrán que pasar 30 años para que lo logre. No es nada más talo un árbol y planto otro, no, porque para que logre tener esa riqueza que nos provee, pasan muchos años. No es tan fácil, por eso es la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que los países miembros de la ONU que en el 2015 se unen a esta agenda, ellos, se supone la Agenda 2030 es al 2030, se tienen 15 años para resarcir un poco el daño que se ha causado al planeta. Y es entendible porque para que un árbol que plantes logre tener la riqueza y proveer de los nutrientes que se necesitan en los ecosistemas, por lo menos deben pasar 15 años para que tenga la suficiente edad. Y en verdad en el árbol es más allá de solo el árbol y que absorba dióxido de carbono y te regrese oxígeno, sino también es el hogar de muchas especies, es lo que nos permite un clima agradable, equilibrado, lo que también provee de alimento, provee de madera para lo que se necesite. Entonces, el que nosotros aprendamos a cuidar de todo lo que se produce a raíz de los recursos naturales tiene un impacto más allá de solo el económico en no gastar, porque ahora
o sea, últimamente todos los productos industriales tienen un tiempo de vida promedio de 6 meses. Entonces, en ese tiempo de vida promedio de 6 meses es el use y tire. Y o sea, es obligatorio que ya lo tienes. Cuando antes, ¿cuánto tiempo te duraba la ropa? ¿Cuánto tiempo duraban tus zapatos? ¿Cuánto tiempo duraba una mesa, un mueble que comprabas? O sea, su tiempo de vida era bastante amplio. Un vehículo, o sea, hay vehículos que del 97, porque mi Chevy es del 97, que siguen muy bien porque estaban bien hechos. Pero ahora ya con la revolución industrial y toda la vida tan acelerada que se vive, pasa esto. Ahora, las personas que viven en áreas naturales o que conviven en áreas naturales tienen mayor calidad de vida. Sí, en lugares como en Japón, incluso dentro de sus agendas de trabajo ya es obligatorio que tengan una visita, una salida al mes a algún área natural, porque les ha resultado tan benéfico en cuestión de gastos médicos. Al visitar áreas naturales te bajan los niveles de estrés, los niveles de ansiedad, y entonces que son los que detonan enfermedades. Entonces la naturaleza nos provee de todo lo que necesitamos, nada más que no la cuidamos y no la valoramos. Y es que fíjate que, por decir, tú nos platicabas acerca de que hay que reciclar, hay que cuidar la naturaleza, y de alguna manera también has llegado a tener algunos o muchos logros, y hablando algunos de ellos son estas partes de las campañas. Digo, ok, van a traer una planta tratadora de residuos, pero también la parte que nos toca a nosotros como ciudadanos es empezar a aprender a prepararnos para cuando esa planta ya esté lista, y no tienen otra cosa que hacer que, como bien lo decía Claudia, empezar a reciclar 1 o 2, por ahí empezarle. Así y ya es. poco a poco ir abriendo su abanico de productos que pueden ustedes reciclar, para que entonces empecemos a contribuir, y el día que de alguna manera se llegue a dar lo de la planta, estemos preparados para que entonces la planta funcione al 100% y nos beneficiemos. Ese sería un gran logro. Claro. La otra también es lo que mencionas, que somos muy amantes de repente a imitar culturas, y de repente quisiéramos ser como ciertas culturas que por años han tenido prácticas y costumbres que los han llevado a ser la cultura que son hoy en día. Estamos hablando de la japonesa. Y nosotros también en determinado momento tenemos que aprender a valorar nuestro medio ambiente, y ahí es donde entra también tu labor, porque haces campañas, ¿verdad? Sí, y fíjate, bueno, hablo así de Japón, que es muy sonado, pero en realidad nuestras culturas prehispánicas también tenían todo eso. Por ejemplo, aquí nada más tenemos en Dajian, ¿no? La zona arqueológica, que es el agua debajo de la olla, dentro de la olla, bueno, porque ahí también se acumulaba el agua, y tenían un sistema de captación de agua pluvial, tenían sus tuberías con barro, hechas de barro, sus aljibes. Sí. Y tenían una forma de vivir y convivir con la naturaleza, aprender a ser uno con la naturaleza, a utilizar los recursos en sus temporales, porque ya ves que antes había tiempo de veda para, por ejemplo, los mariscos, y nada más de los meses con R, que la carne, comer menos carne, las fresas se dan en determinadas fechas, la naranja, la guayaba, o sea, frutas de temporada. Pero ahora puedes comer las frutas, las verduras, la carne todo el año, porque hay un sistema tan exagerado. Digo, el día de sobrecapacidad de la tierra, hay una organización que se dedica a estudiar como los métodos de consumo, de producción en el planeta, y el día de sobrecapacidad de la tierra, esta vez creo se dio en agosto, es decir, el momento en el que nosotros agotamos los recursos naturales que el planeta es capaz de producir en un año. Nosotros no le damos tiempo al planeta de que produzca de forma natural, sino los agotamos desde el mes de agosto, desde el mes de septiembre, y es decir, aparentemente necesitaríamos más de un planeta para poder producir, y muchos dicen eso, pues es mentira, porque ¿cómo vamos a necesitar más de un planeta? Es el que tenemos, y es en verdad, nos damos cuenta en nuestras formas de consumo, en que no respetamos. Antes nuestros abuelos, nuestros bisabuelos eran muy respetuosos de esos tiempos de veda. En esta fecha no consumo mariscos, en esta fecha pues consumo carne 2 o 3 días a la semana, y es algo también muy saludable. Y lo mencionaba,
Sí, y también en Monte Albán ahí nos platicaban acerca de cómo estaban distribuidas las casas y cómo se veía que utilizaban todos los recursos y que los reintegraban nuevamente a los suelos y tienen ahí vestigios, antecedentes de todo este trabajo que ya se hacía desde antes. Pero te digo, la revolución industrial de repente a todos los seres humanos dijo, bueno, lo puedes tener, o sea, lo produces en serie y dices, ya puedo tener mucho de todo. Hay un arquitecto, creo que es arquitecto o sociólogo, de arquitecto, Adolf Luz, que escribió un manifiesto acerca de, básicamente hablaba acerca de un artesano que se produce unos zapatos y les pone, ¿no? En aquel entonces le pone una figurita al zapato y todo, o sea, muy bonito, muy artesanal, único el zapato. Dice, pero si yo llego y le digo al artesano, yo quiero que me hagas un zapato, te pago el doble, el triple, pero quiero que sea liso. Dice, no te lo va a querer hacer porque estás rompiendo con su ilusión de querer crear algo nuevo y le vas a dar más dinero, pero vas a romper esa ilusión. Hay un cuento también que se llama Canasta de Cuentos Mexicanos. En ese cuento habla de que le llega un extranjero y ve las canastitas que hace el artesano y le dice, yo quiero que me hagas algunas, ¿qué precio tienen? Y él ve que son baratas y él se empieza a imaginar, no, pues si los llevo a Estados Unidos, voy a venderlas haz de cuenta, si se la venden 8 pesos, en 70 pesos voy a ganar muchísimo, necesito que me hagas de estas canastitas, pero que me hagas 200. Y el artesano le dice, pues déjeme pensar, y tiene que hacer cuentas, dice. Y el extranjero le dice, pues ay, estos mexicanos, ¿no? O sea, es una cuenta muy simple, ya, que me diga cuánto es, cuánto me va a cobrar, de seguro todavía hasta me va a bajar el precio porque le voy a comprar, ¿no? A mayoreo. Y entonces el artesano después le dice, no, ¿sabe qué? No le puedo hacer eso porque, ¿sabe? Yo le dedico mucho tiempo a cada una. Tengo que esperar el momento en el que sale la plantita tal para el tinte natural de tal color, el insecto tal para que sea este otro color. Tengo que ir a recorrer el monte y encontrar esas plantitas. Hay una temporada para cada una de ellas. Cuando yo empiezo a pintar mis canastitas, a tejerlas, me gusta oír el canto de las aves, ver la inspiración. Sí, inspirarme y hacer una pintura única en esa canastita. Dice, y si yo te vendo así, me vas a quitar todo eso. Sí. Yo no te puedo vender. Y el extranjero nada más se enojó y dijo, ay, estos mexicanos que no quieren progresar, ¿no? Pero nada más, mira, el Jardín Botánico Elia Bravolis, Elia Bravolis fue la primera mujer que se tituló como bióloga en la UNAM aquí en México y es una figura muy importante en el estudio de cactáceas y es por eso que el Jardín Botánico en Zapotitlán se llama Elia Bravolis. Y te comento esto porque hablando del artesano que vivía entre la naturaleza, feliz, contento, creando y disfrutando cada temporada y esperando el momento en el que estuviera ese insectito, ella vivió 100 años. Entonces, sí, lo creo. ¿Cómo? Porque ella convivía con la naturaleza, con las cactáceas, fue una de las principales estudiosas acerca de este tema a nivel república, a nivel nacional, y muy reconocida. Y su hermana, que también era bióloga, pero me parece ya más enfocada al tema, me parece, de gusanos, ella también vivió 100 años. Entonces, el que nos demos, estos casos nos hacen también pensar en que, bueno, entonces vivir entre la naturaleza es bueno. Sí, fíjate, te voy a platicar algo personal. Ahora que vino la pandemia, pues todos en nuestras casas, ¿no? Y con todo el contexto. Mi mamá dejó la ciudad, se compró un terreno y se fue a vivir sin luz, sin agua, sin los servicios básicos. Solo vivió de lo que la naturaleza le daba, lo que ella sembró, se dedicó, se echó a la tarea de crear su propio alimento. Es una persona que no se contagió de COVID. Hoy en día tiene 70 años, pero maneja, sube, baja, va, viene. Es una persona que no tiene ningún problema de movilidad. Y sí soy testigo fiel de lo que mencionas, claro. Claudia. La naturaleza te da algo más. Sí, y es agradecida contigo.
Claro, sí, 100%. Hace poco igual tuve la oportunidad de platicar con una persona que le platicaba al respecto del cuidado que requieren nuestras áreas naturales, y me decía igual, me hablaba de su papá, que su papá tiene 98 años. Dice, él vivió aquí en Santa Catarina, Oxolotepec, ¿no? Que también está muy bonito el lugar, Sí. y es verde, y dice, pero a mi papá dice, lo seguimos, él nos sigue, ya no lo trajimos aquí a Tehuacán, dice, porque ya está grande y lo tenemos que cuidar, pero él cada 8 días nos pide, dice, que lo llevemos a su lugar, a recorrer, y dice, y escucha bien, ve bien, camina perfectamente. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver, y va a llegar el momento en el que tengamos que partir, pero no es lo mismo partir de una forma natural que partir por una enfermedad. Exacto, sí. Entonces, de verdad que en la naturaleza tenemos la solución a todo. Porque incluso por eso son el uso de las compostas, o sea, hay microorganismos especiales que reintegran, que tienen el organismo necesario para reintegrar todo lo que nosotros desechamos, lo que desechamos orgánico, y lo reintegran nuevamente a los suelos. No necesitamos hacer nada ni tener gran ciencia, sino los mismos organismos se van creando y lo van reintegrando. La naturaleza lo tiene todo, pero a veces se nos olvida, y en vez de eso, pues mezclamos y entonces contaminamos. Pero la solución a todo está en ella. Y la practicidad de todas las cosas nos hace no valorar lo que tenemos, porque al final de cuentas tú lo decías, de repente en nuestra niñez decían, es temporada de esto, tú lo acabas de mencionar. Hoy en día pues se te antoja un kiwi, vas, lo compras y te lo comes, pero no sabes qué onda, qué pasó con esa fruta o esa comida. Desafortunadamente es comida que también está siendo tratada a través de muchas tecnologías de crecimiento, les echan químicos, les echan cosas para que siempre estén. Así Entonces es. ya no le están dando el tiempo a la fruta, a la comida, que tenga su tiempo de maduración. Sí. Incluso es el pollo. Sí. ¿En cuánto tiempo no lo hacen crecer para que ya luego, incluso hasta hay esa taravilla, ¿no? Que le dice, pues ¿qué le das de comer a tu hijo? Pues come puro pollo, ¿no? Porque Pero todo lo que contiene, mira nomás lo que- claro. Entonces, de repente, sí deberíamos de buscar siempre contribuir, principalmente contribuir a que nuestro medio ambiente mejore cada día, no empeore, y buscar de manera, no sé, lo natural, ¿no? Sí, es por eso que es importante que aprendamos nuevamente a ser uno con la naturaleza, a que nosotros aprendamos a vivir con ella, a saber que cada organismo cumple una función en el ecosistema, y tal vez lo que vemos nosotros como una plaga en realidad es un indicador de que algo anda mal. Sí, un desequilibrio, ¿no? Así es, sí. Y o sea, lo más importante es conocer para poder accionar por un bien. El desconocimiento nos hace ser ciegos de todo lo que se puede, lo que se va produciendo gracias a aquí. De repente somos ignorantes de muchas cosas, y aun cuando todo el tiempo estamos aprendiendo algo nuevo, siempre es importante que aparte de aprenderlo y de conocerlo, pues accionemos por un bien común. Simón Bolívar decía que la esclavitud es hija de las tinieblas, un pueblo ignorante es un pueblo ciego de su propia destrucción. Y es cierto, si no conocemos no podemos accionar por sumar, si nos seguimos viviendo así el día a día sin hacer algo mejor. Y no hay nada mejor que tener calidad de vida, que hacer lo posible de lo que nosotros conocemos, lograr un mundo mejor. Y un mundo mejor pues para nosotros, para las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros les digo, de manera individual hacemos esto en casa, y de manera colectiva pues tratamos de difundirlo, ¿no? Sí. de llegar a más lugares. Es difícil, es complicado, muchas cosas, lo que se habla en las redes sociales, información o memes y cosas así que llegan a mucha gente, y las cosas importantes que te van a sumar, No las publican. ajá, de repente Sí. no. Y es luchar contra un sistema que, si hemos estado así durante tantos años,
y no ha funcionado, es porque algo estamos haciendo mal. Sí, definitivamente, y es que fíjate, ahorita me acordé que debemos de estar conscientes con el segundo a segundo que vamos viviendo. Desafortunadamente, ahorita ustedes nos están viendo, pero ya están pensando qué van a hacer al rato. Ya están pensando después qué van a hacer y ya están pensando qué van a hacer en el futuro y no están disfrutando este momento que están ahorita con nosotros. Yo ahorita que estoy disfrutando la plática con Claudia, este momento es especial. Y también viene esta parte de que debemos de tener conciencia con el ambiente en el que vivimos, estar conscientes de que a final de cuentas con mis acciones estoy afectando, estoy produciendo un desequilibrio. ¿Sí? Si digo, ay, pues lo tiro, ¿qué puede pasar? Es una basurilla. Esa basurilla no sabes el problemón que va a generar más adelante. Nos encharcamos o nos quedamos atorados en el agua. Ya pasaron cosas que desequilibran este equilibrio que de alguna manera debería de ser cíclico, ¿no? Pero que no se está dando, se está perdiendo la ciclicidad de las cosas. Digo, no esté bien la palabra, pero el ciclo de las cosas se está quedando como que a la mitad. Pues es que en la naturaleza, por eso es la cadena alimenticia, porque un eslabón es la razón del siguiente eslabón. Si un eslabón falta, el eslabón de atrás se queda sin alimento porque se alimenta de pero el otro se empieza a sobrepoblar porque ya no hay quien lo controle, porque se empieza a sobrepoblar debido a que el que lo consumía ya no existe. Entonces es un desequilibrio. Todos los animales que se han extinguido ahorita a lo largo del tiempo es porque nosotros los seres humanos hemos tenido mucho que ver en ese desequilibrio. Y todo es importante, y como lo mencionas, es un ciclo. Entonces uno es importante para el otro, y si nos damos cuenta en la cadena alimenticia, al final llega un descomponedor y ese vuelve a reintegrar todos los suelos, que están los hongos, están los insectos. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros como seres humanos nunca cerramos un ciclo. O sea, por eso es que hay tantos tiraderos clandestinos, tiraderos de basura. ¿Por qué? Porque consumimos y luego ese residuo, ¿a dónde va a dar? A un relleno sanitario. No se cierra un ciclo. En cambio, si lo destinas a una planta de tratamiento de residuos, bueno, ya le están dando otra nueva vida, ¿sí? Lo importante es darle una nueva vida a cada uno de sus residuos y que siga siendo funcional hasta que en verdad ya no sirva más. Sí. Pero cuando decimos, bueno, sí, yo lo consumí y normalmente, por ejemplo, los rellenos sanitarios los colocan urbanísticamente en la orilla. Las descargas de aguas residuales igual en la orilla, entonces no lo vemos. Los drenajes, las tuberías de aguas negras están debajo, no los vemos. Entonces, como no lo vemos, desconocemos que todo eso estamos produciendo. Pero ¿te imaginas vivir con todo eso? Esos, supongamos, canales de agua, esas tuberías de agua abiertas? Yo creo que procurarían tal vez contaminar menos. Si tuvieras el relleno como ahora que fue la problemática de la basura afuera de tu casa todo el tiempo, bueno, se dan cuenta de que no lo están gestionando bien, pero el ser humano no se da cuenta de que él es el que está produciendo todo eso que está ahí. Entonces, no estamos cerrando un ciclo. Y es la naturaleza. En la naturaleza encontramos la solución a todo. O sea, por eso tenemos que observarla y aprender de ella. Y si la naturaleza cierra ciclos, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? Las plantas nos llevan millones de años de ventaja, porque fueron las primeras en existir, en aprender a vivir aquí en el planeta. Y ellas saben cómo tienen que comportarse, cómo tienen que vivir y coexistir entre ellas. Y como lo mencionabas hace un momento, las raíces, por medio de las raíces los árboles se comunican. Sí. Por medio de las raíces, las micorrizas establecen esta comunicación en la cual los que pertenecen a su mismo árbol genealógico son ayudados por los árboles más longevos y le envían nutrientes a aquel que está débil porque es de su familia. Pero si tú llegas y plantas una especie que a lo mejor es la misma especie que está en esa zona, pero no es de su mismo árbol genealógico, tal vez le vaya a dedicar un poco, pero le va a dedicar más tiempo a la que es de su árbol genealógico. Entonces, este cuidado y esta restauración tiene que ser equilibrada. Debemos tener el conocimiento para, en vez de ayudar, no causemos un daño. Perjudicar, sí.
Entonces, digo, es mucha la información y es importante difundirla, darla a conocer, que todos la conozcan poco a poco. Digo, a lo mejor no vamos a llegar a todos de repente, pero sí ir poco a poco llegando a unos cuantos y que esto vaya mejorando. Claro. Porque nunca es tarde, el mejor momento para hacer algo pues es hoy. Así es. Y como mencionabas, igual, incluso en los pensamientos, de repente no vive uno en el hoy. Y por ejemplo, lo que te recomienda mucho hoy en día, que si de repente te vas mucho hacia el futuro, qué pasará, y hacia el pasado de lo que me pasó, no vives el presente. Exactamente. Y vivir el presente es ver qué voy a hacer ahora por mí, por mi naturaleza, por mi entorno, por las personas que están a mi alrededor, porque si está bien quien está a mi alrededor, estoy bien yo. Verlo de esa forma y ayudarnos, porque de repente entre los mismos amigos, seres humanos, de repente en vez de que te impulsen, si ven que estás creciendo, como que te... Sí, es el llamado adagio de los cangrejos, ¿no? Ya va saliendo y no te jala. Y si podemos ayudarnos entre todos, claro. O sea, si mejora uno, mejoramos todos. Sí, o sea, si tú ves a tu amigo que está reciclando, pues, ahora resulta que ya recicló. No, súmate. Así es. Súmate, sí. No te burles, súmate. Y si no sabes, y a lo mejor de repente, muchas veces nos reímos por ignorancia, porque no lo sabemos. Muchas veces nos burlamos por ignorancia. Yo creo que el mensaje sería también que no te burles, no te rías, pregunta. No lo sé, oye, ¿qué onda? ¿De qué se trata o por qué estás reciclando? No, pues por esto y esto. Afortunadamente existen personas pues como Claudia, y que de alguna manera también ella es activista de corazón completamente, y que de algún modo yo estoy así de repente muy ávido de conocer lo que hace y cómo le hace. En algún momento hasta le he dicho, no, pues invítame a tu casa para que veamos cómo tienes tu composta, cómo es el proceso. Y de verdad que sí es una promesa. Voy a robarle su técnica, Claudia, para que nos enseñe cosas importantes de ecología, porque no nada más es en Tehuacán, es en todo el mundo, y es importante que de alguna manera pues también hagamos pues la conciencia de que es importante reciclar, es importante reutilizar, y sobre todo que en determinado momento en este presente tú generes una acción que con el tiempo se va a ver una reacción total de las cosas. Y obviamente pues en esto, por decir, aquí en Tehuacán se realizan diferentes actividades. ¿Hay actividades ahorita calendarizadas, Claudia? ¿Hay algo por ahí? Sí, hay que estar muy atentos en las redes sociales, y también el gobierno municipal está haciendo grandes cosas, y hay que sumarnos y estar atentos en sus páginas, porque si tanto la separación, por ejemplo, apenas que tuvieron el centro de reciclaje para artículos electrónicos, ¿no? Llevarlos, los jueves ciudadanos también, y el gobierno está sumando, pero sí es muy muy necesario que también la ciudadanía se sume a ello, que los colectivos también se sumen a ello, porque hay muchos colectivos culturales, ambientales, que han hecho grandes cosas también, pero es necesario sumar. No podemos trabajar de manera aislada todos, sino de repente tal vez habrá diferencias, tal vez tendrán la mala experiencia de años anteriores, pero nunca es mal momento, y yo creo que si todos nos coordinamos podemos lograr grandes cosas, sí, siempre y cuando queramos, y saber que las ideologías y las formas de pensar muchas veces son diferentes, pero también aprender a avanzar, porque no piensa igual que yo, entonces ya no lo integro, o ya no me integro porque no, esto ya no me agradó, nos vemos. Por eso se da también que ahora las familias duran muy poco, porque muy fácilmente dicen, ya no me gustó, me retiro. Y no, es importante saber que tal vez algo no funciona en algún momento, pero hay que seguir adelante, que tenemos que seguir esforzándonos y lograr de proyectos que sean duraderos, no proyectos que sean pequeños y decir, pues no funcionó ya. O sea, las personas, todos somos seres complejos, ya lo decía Edgar Morán, sí, somos seres complejos que debemos aprender a vivir
socialmente, como individuos, también como sociedad, y entender que, como diría mi abuelita, cada cabeza es un mundo, pero debemos de ver la forma de que de alguna manera logremos avanzar juntos. Además de que es un aprendizaje grande, lo vemos en la naturaleza, porque yo luego en algún momento digo, es que debemos de hacer cada quien lo que nos toca. Por decir, un ejemplo, las hormigas, ¿cómo trabajan? ¿Cómo saben a cada hormiga lo que le toca hacer? No se siente ofendido nadie por lo que estoy diciendo, pero de alguna manera en la ecología cada cosa tiene su función. Entonces tú, ¿cuál sería tu función? Esa sería la pregunta para ti. ¿Cuál sería tu función en este momento que tienes a lo mejor las papas, o que tienes que el refresco, la botella, o que nada más que termines de vernos vas a ir a tirar la basura? Antes de tirarla, selecciónala, ¿no? Sí. Y de alguna manera empieza tú desde tu casa a formar ese cambio, para que entonces logres un equilibrio y que de alguna manera también lo compartas con tus seres queridos, con tu familia. Hoy en día tenemos un gran compromiso con la niñez. Cuando yo era niño escuchaba, ¿qué mundo le vamos a dejar a los niños del futuro, no? Y hoy en día aplica conmigo y con todos los que somos de la edad, que de alguna manera pues es nuestra responsabilidad crear buenas costumbres, hábitos. Son fundamentales los hábitos. Algo que me encantó también en alguna vez y que espero que se dé la oportunidad de los 5 pasos. ¿Sí te acuerdas que en un programa que tuviste nos hablaste de la filosofía japonesa acerca de los 5 pasos de cómo llevar tu casa? Y obviamente, como lo mencionabas hace rato, sí, ciertamente son culturas grandiosas y también nosotros tenemos nuestra historia, como dijera el argentino. Sin embargo, aquí la cuestión es, ¿qué fue lo que nos pasó? Sí. ¿Qué sucedió? O sea, si nuestros ancestros ya sabían cuál era la comunión que había con la naturaleza, ¿qué sucedió con nosotros? Hay otras culturas como los indios, todavía siguen teniendo esta parte de la comunión con la naturaleza, ¿no? Es súper importante. Y hay lugares que se conocen como los lugares azules o puntos azules en el planeta, y son donde viven las personas más longevas, y son las personas que tienen mucha interacción con la naturaleza, que, como mencionas, viven el hoy, que se reúnen, salen y platican, conversan, tienen una plática cara a cara, no a través de un dispositivo. La tecnología es muy importante para hacer llegar muchas cosas a muchos lugares del planeta, pero también a saberlo utilizar de manera inteligente. Es como todo, yo les digo, un cuchillo te puede servir para cortar y hacer un guiso maravilloso, pero también puede servir para dañar. La tecnología igual, la tecnología sirve para llegar a muchos lugares, pero también sirve para, desafortunadamente, hacer llegar información que no es verídica, que no es confiable a muchos otros lugares también. Entonces, saber utilizarla, tenerla y saber utilizarla de manera inteligente y responsable es muy importante. Todo lo que tenemos es importante que exista. Sí. Lo que debemos ver nosotros como seres humanos es de qué forma y de qué forma suma, porque todo es importante. Es decir, incluso todo lo que se produce, dicen ya menos bolsas, menos artículos que provengan del petróleo, ¿no? Incluso eso es importante, pero si nosotros aprendemos a utilizarlo de manera responsable, podemos contaminar menos. La ley de la oferta y la demanda es algo básico, porque si consumimos de manera responsable, demandamos menos productos y entonces ofrece menos producto a las industrias, y por ende hay menos uso de los recursos naturales o desperdicio, ¿no? de sobreexplotación de los recursos naturales. Todo es una cadena. Entonces, las acciones que nosotros llevamos a cabo tienen un impacto que va más allá de solamente utilizar algo, consumir algo, sino todo lo que lleva el antes y el después. Sí, definitivamente.
Y conocerlo es importante, como te decía, para accionar. Entonces, poco a poco yo creo que vamos a ir lográndolo, esperemos no sea demasiado tarde y que nos vayamos dando cuenta lo más pronto posible. Pues es de que, qué podemos hacer. como yo decía, como se los mencionaba hace un rato, de que desde nuestra propia casa, pues bueno, ahorita hablando en macro, pues desde nuestra casa Tehuacán, quienes nos ven, que son de aquí de Tehuacán, pues vayamos empezando, ¿no? A informarnos, visiten las redes sociales, las que dan información fidedigna, están las redes sociales del gobierno municipal, pero también existen redes sociales como las de Claudia Brown. También tienes otras amistades que también se dedican a dar información. Tenemos que informarnos. No es esta sensación de que, ay, ya en tal lado encontraron tantos posts. No, o sea, a ver, vamos a checar por qué están peleando tanto lo del agua. Ah, pues porque hay un peligro. Tenemos un peligro latente y tenemos que cuidar. Ah, bueno, en mi caso voy a cuidar el agua. Esa es la parte, ¿no? Que ustedes busquen información. Digo, de manera particular en Tehuacán, pero si vives en cualquier lugar del país o fuera de él, es la misma letanía, es la misma situación, es la misma forma de vivir. Hábitos son la clave, ¿no? Sí. La clave de tener el hábito de empezar con con 2 productos. Al rato ya quieres aprender, te gustan las plantas, hasta puedes empezar a trabajar lo que es la composta. Hay muchas técnicas, hay tantas cosas sorprendentes. Hay gente que yo creo que no lo creía o no lo sabe, pero incluso hasta las heces generan el gas, lo que ya creo en Europa ya crean estos tanques. De los vacunos, de los animales vacunos, estos sí generan biogás. Y ya con eso guisan. Sí. O sea, también aquí en México se hace. Sí, pero mucha gente no está. Sin embargo, parece ser que sí, de repente hacemos oídos sordos ante lo que está pasando, y ese es el presente de ahorita, y eso es por ello que ya están empezando a entrar los coches eléctricos, que ya está entrando la parte de la energía eléctrica. Sí. Incluso ya va a empezar a ver la facilidad de los paneles solares. Claro. Que como en todo, como la primera vez que apareció un DVD que estaba por las nubes, y ahora por 200 pesos te puedes comprar un DVD, ¿no? Pero te digo, ahí sí hay que tener mucho cuidado, porque la huella ecológica y todo el recurso humano igual que se utiliza, y las formas de a veces sobreexplotar a las personas también, es lo que hace que los productos bajen de precio. Entonces, cuando compras un producto que está muy bajo de precio, es porque alguien fue sobreexplotado de manera, pues, inhumana, ¿no? Tenemos ahorita por decir el caso de que aquí en Tehuacán estamos viéndonos invadidos por mucho producto chino, ¿no? Y de alguna manera eso está generando un desequilibrio. Sí, pero ahí regresamos a la oferta y la demanda. Si no lo compramos, no se vende. Pero mientras, digamos, pues voy y lo compro, pues se va a seguir vendiendo. Entonces sí, te digo, o sea, hay mucho por hacer. Hay un sociólogo que a veces lo pronuncio bien, es Pierre Bourdieu. Él habla de la teoría de los campos, y en la teoría de los campos dice que nuestros hábitos, el hábitus se llama, es la sociedad grabada en el ser humano. Y en realidad nosotros como seres humanos, la mayoría tenemos en nuestro cuerpo grabada las formas de vida de nuestra sociedad. Entonces es la forma en la que nos desarrollamos, y habla acerca de la somatización. Es la teoría de los campos, ojalá la puedan leer, y es muy cierta. Y esta sociedad grabada esperaríamos que fuera una sociedad que sume, no una sociedad que reste. Como por ejemplo te digo, el que veamos la basura en las calles es algo que genera cada ser humano, pero lo único que señalan es no hay un sistema de gestión que la recoja y que la gestione bien, pero no yo soy el que está generando. En Tehuacán tenemos un desequilibrio por completo fiscal como municipio, porque no lo dan a conocer casi, pero solamente el 30% del padrón que está inscrito en la basura, que paga sus servicios de basura, solo el 30% paga.
el servicio. El resto, el 70% no paga. Entonces, para gestionar los residuos se gestiona con lo que el 30% paga. En el tema del agua, más o menos son unas 70,000, 60,000 cuentas que en realidad son por predio, cuando geográficamente somos alrededor de 94,000 predios. Y ni porque les ponen descuento van. Sí, y que son, pues son tomas clandestinas, ¿no? Las que hay. Y en cuanto a impuestos, normalmente siempre paga entre el 60 o menos del 60% de la población. El resto nunca pagan. Entonces, debemos ser responsables, y solamente no puedes abastecer a una ciudad y proveerle de todo lo que necesita si no hay el suficiente capital financiero para atenderlo. Entonces, en una ciudad que fiscalmente es casi, supongamos, un pueblo, no puedes abastecer en realidad las necesidades de la ciudadanía. Entonces, va más allá si lo ponemos así en chiquito a una familia. Si es una familia, nada más 2 personas ayudan con el aseo, 2 llevan el gasto para la casa, ¿cómo viven el resto? Entonces, y lo transportamos a la ciudad, o sea, es lo mismo lo que se vive a nivel gobierno. Entonces, teniendo mejores ciudadanos, mejores familias, se pueden lograr grandes cosas. Pero digo, es cuestión de que en realidad todos nos sumemos, y desafortunadamente México es uno de los países, es triste decirlo, pero más corruptos, ¿no? Sí, y que mucha gente que viene a hacer proyectos acá de repente dice, pues no, en México no se puede. Y eso es algo que debemos borrar, porque hay mucha gente muy valiosa y hay muchos valores que debemos inculcar y que debemos ir mejorando y rescatar. Entonces, porque sí, de verdad que nosotros de niños llevamos una educación donde nos inculcaron muchos valores que hoy en día, si volteas a ver, de repente como que no los ves, no se ven, no son palpables esos valores. Entonces sí, en determinado momento pues hay que hacer la tarea, ser ciudadanos cumplidos y de alguna manera pues estar informados de cómo va a funcionar mejor mi ciudad, si no es contribuyendo con mis obligaciones como ciudadano, ¿no? Y yo les sugiero, ¿no?, a muchos jóvenes, a personas, ¿sabes qué? Acércate a algún abuelo, algún bisabuelo, algún tío abuelo y pregúntale cómo era la ciudad en ese entonces. Y te van a platicar de Tehuacán, por ejemplo. Pues había canales de agua en donde había cangrejos, había peces, había un ojo de agua donde saliendo de la escuela íbamos todos a nadar. Hace poco me platicaba una compañera del trabajo, ¿no? Mi abuelo, me acuerdo que iba al Parque Juárez a sentarse con sus amigos, a estar platicando mientras sus nietos jugaban ahí, corrían y jugaban en el parque. Ya no se ve tanto eso y se van perdiendo esto, que si el convivir con tus amigos, con tus allegados, vemos que en estas zonas azules les ayuda a tener mayor tiempo de vida de calidad. ¿Por qué no hacerlo? Y de verdad, no hay quien se atreve a dar el primer paso, se da cuenta de que es posible, y cuando das el primer paso y empiezas a tener esas experiencias, que es lo más difícil, nada más el primer paso, dices, bueno, esto me gusta, ¿no? Sí podría seguirlo haciendo y me causa un bien. En el momento en el que logremos fortalecer nuevamente el tejido social y veamos a las personas platicando, a los vecinos conociéndose, porque ahora conoces más a una persona en redes sociales o lo tienes como amigo que al vecino, que nunca te enteras de quién vive en tu calle. ¿Vivías en mi calle? O sea, nos hace falta mucho eso y mucho ayudarnos entre todos. Y si pasa algo, sumarnos a solucionar, no a alejarnos. Pero ahora lo ves, hay un problema y lo primero que hacen es grabar, no ayudar, sino grabo y que pase lo que tenga que pasar, porque definitivamente la gente prefiere tener más likes por que se vea algo horrible, algo que una desgracia de alguien, estarlo viendo que no puede, y tú lo sigues grabando por esa insensibilidad
que ya se está dando y que de alguna manera, sinceramente, tenemos que hacer conciencia de muchas cosas. De verdad que yo estoy, la verdad, muy congratulado, Claudia, muy, muy feliz y no me gustaría que eso se terminara. Desafortunadamente, pues prácticamente ya nos estamos yendo, pero sí es cierto que yo me comprometo a que vamos a ver cómo Claudia nos puede apoyar. Vamos a ver que nos dé información, que esté con nosotros. Si hay alguna campaña, que nos lo comentes. Sí, claro. Hacemos grabación, no sé, vamos hasta donde tenga que ser el evento, lo grabamos para hacer promoción de esto y hacer más concientización, porque de verdad que ya lo vieron, es una mujer extraordinaria. Realmente domina el tema y de verdad es triste que solamente ella lo domine y no lo podamos dominar más personas, porque si más personas domináramos el tema, tendríamos un Tehuacán muy diferente y tendríamos un mundo muy diferente. Entonces aquí la tarea es de que ustedes se echen esa parte en la espalda y decir, pues desde mi casa voy a empezar a reciclar, ¿no? Por decir, Claudia, ¿tú qué recomendarías? Ahora sí que para que lo empiecen a poner en práctica en sus casas, ¿qué les recomendarías? Pues sí, como te decía, empezar primero por los residuos y tratar de medir. Si no lo miden es muy difícil y ponerse metas, porque una vez que lo mides dices, bueno, esta vez reduje mi basura a tantos kilos. ¿Cuánto producía en este mes? Producía tanto, pero ahora este mes ya logré separar otro tipo de residuo y ahora produzco tanto. Y esa es una manera de incentivarse a uno mismo y a seguir adelante. Y al final la idea es que uno sea inspiración para otros, claro, y que una vez que vean que funciona para otro, ese otro sea inspiración para otro. Y no es necesario tener grandes cosas ni ir a comprar un bote de basura especial o un bote especial de un color, de otro color, sino incluso entre la familia, bueno, ponemos mira qué te parece esta caja que tenemos, la reutilizamos, la forramos de un color y ya sabemos que este es para el PET, este es para el papel, poco a poco este es para las bolsas de plástico. Digo, es difícil cambiar los hábitos, pero es posible, pero pueden empezar por poco y siempre tratando de reutilizar, no comprando algo nuevo, sino tratando de reutilizar lo que ya tienen para también reducir esa huella ecológica. No es necesario gastar para poder lograr algo, sino de lo mismo que tenemos podemos usarlo para poder tener nuestros propios contenedores e ir midiéndonos e inspirándonos, porque nosotros tanto medimos todo lo que generamos de basura, como lo que generamos de residuos, como lo que generamos de orgánicos, y también cómo vamos reduciendo el uso del agua de manera responsable. Y poco a poco, cuando te vas dando cuenta, dices, bueno, me siento bien con esto, vamos logrando grandes cosas. Y aparte de que también es menos gasto, menos uso de recursos naturales, más tiempo para nuestra naturaleza y más calidad para nosotros, y unirnos, como lo mencionaba más, buscar colectivos, que hay muchos colectivos en Tehuacán de arte, cultura, medio ambiente, en los que pueden sumarse, pero es buscarlos y sumarse a ellos, porque de que lo hay. Tehuacán es una ciudad con mucha riqueza, tanto cultural como ambiental. Sí, es muy polifacética. Sí, y hay mucho donde se pueden unir. Así es. El punto es buscar e ir haciendo comunidad con otros colectivos. Entonces yo lo que les recomendaría es eso, a quien le guste la lectura, a quien le guste la pintura, la escultura, el arte, la lectura, el ambiente, los voluntariados. Hay mucho en Tehuacán donde se pueden sumar y sentirse completos, porque al final el objetivo de la vida pues es sentirse feliz, satisfecho con lo que uno hace, y que lo que hagan les cause felicidad interior. Sí, la satisfacción personal. Y pues para empezar a sumarse, ¿qué tal si empezamos con la página de Claudia? ¿Cuál es tu página, sí, Claudia? Claudia Brown, Arte y Cultura, así la encuentran. Tome nota, aquí va a estar, aquí lo están viendo. Así estoy en Facebook, en Instagram, en Naturalista también, porque ahí subo fotografías de la naturaleza para poder ayudar a la conservación, ya que ahí se suben georreferenciadas. Si hay algún especialista, biólogo que se dedique a la conservación, también la idea es sumar y que todo lo que encontremos le demos un uso más allá de solo una foto.
Así es, y miren que toma muy bonitas fotos. Les prometo que van a observar algunas fotos aquí, las vamos a mostrar para que las puedan disfrutar, pero no las van a disfrutar mucho mejor si no es que agréguense a su página para que ustedes puedan conocer sus actividades, para que puedan conocer en qué está trabajando, en qué se pueden sumar con ella, en qué pueden contribuir, y obviamente a través de esa página pues van conociendo otras en donde se pueden ir sumando. De hecho, me habías platicado que está cerca una replantación de arbolitos. Pues normalmente las plantaciones las hacemos en mayo. Ajá. En mayo, pero le damos mantenimiento a los arbolitos todo el año. Sí. Entonces, chequen ustedes su página para que vayan viendo la calendarización, les va a estar invitando, y obviamente espero poderla convencer para que esté con nosotros aquí en el canal de A Ver Qué Pex con una sección y ella nos pueda seguir enriqueciendo con toda esta información que es importante, es necesaria. Si queremos tener un Tehuacán hermoso, precioso como el de antaño, no vivamos del recuerdo, hagámoslo presente, sigámoslo haciendo ser el Tehuacán que era. Yo la verdad soy un extranjero, llegué aquí a Tehuacán a vivir, sin embargo he aprendido a quererlo y amarlo y a valorar cada uno de sus lugares que tiene, porque es un lugar bastante hermoso, de verdad. Quienes no lo conocen los invitamos a verlo, a visitarlo, y quienes vivimos aquí pues es nuestra responsabilidad cuidarlo, porque es una joya. No nada más el gobierno municipal tiene que meter la mano, ¿no? O sea, es todos. No nada más él tiene la culpa, nosotros también tenemos ahí que contribuir para hacerles más liviana la carga, ¿no, Claudia? Ah, sí, cuando visiten Tehuacán, que no sea Tehuacán, hay mucha biodiversidad. Y es increíble el contraste entre una zona y otra, que no encuentras pino y en otra de repente está todo árido. Sí, pero es una maravilla Tehuacán, entonces sí, muy recomendable, visítenla, conózcanla, y quienes son de Tehuacán igual visiten todas sus áreas naturales, todos sus espacios culturales, que tenemos mucho que dar. Pues Claudia, de verdad te agradezco infinitamente que hayas aceptado venir a platicar con nosotros, para hacernos esta plática que de alguna manera es importante, es necesaria, y sobre todo que en este mes de la mujer, no sea solo porque es mes de la mujer, todo el año debemos celebrar a la mujer y obviamente aprender de personas extraordinarias como Claudia, que está aquí a mi lado. Gracias. Que ustedes van a ver en su página. No, hombre, me voy a quedar corto si les digo todo lo que van a ver en su página. Súmense, porque aquí tenemos una punta de lanza y tenemos que ir atrás de ella también, abriendo camino, ¿ok? Bueno, pues nos despedimos. Claudia, ya no estés en las redes sociales. ¿Alguna otra cosa, algo que quieras comentarle a nuestros amigos? Pues que no pierdan la esperanza, que todo se puede lograr, y siempre en familia y en comunidad es mejor. Déjense guiar y apapachar por la familia, que la familia es lo más importante que tenemos. Para mí, mi esposo y mis hijas, mi familia alrededor, y también los amigos como tú, Vika. Gracias. Por supuesto, un saludo a Víctor, que lo tenemos aquí al ladito, que está con nosotros acompañándonos siempre. Pues bueno, chicos, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Les digo, ya nos pasamos de la hora, pero bueno, no importa, estuvo súper bien. Qué bueno que hayan disfrutado este episodio. Vamos a seguir teniendo más. Síganos en A Ver Qué Pex. Está de más decirles que le den like, suscríbanse y activen la campanita. Nos vemos, chicos. Hasta luego. No te quedes atrás, recomiéndanos fuerte, es tiempo de más.